Bien, vamos a los temas que están marcando la agenda. La muerte del líder supremo iraní Ali Khamenei tras una ofensiva aérea coordinada entre Israel y Estados Unidos ha situado a Medio Oriente una vez más en una situación crítica, con ataques confirmados en 24 provincias de Irán y una respuesta ya armada que alcanza a varios países de la región. El escenario global está enfrentando una escalada militar sin precedentes en los últimos años. Vamos a analizar las implicancias estratégicas y este nuevo orden de fuerzas en la zona. Nos acompaña para esto Jorge Gatica. Él es doctor en estudios internacionales y docente de la ANEP. Muchas gracias por estar con nosotros, Jorge. Bienvenido. Bienvenido, Jorge. Buen día, Carla. Mucho gusto de verlos nuevamente. Bueno, Jorge, ¿cómo has observado lo que ha pasado durante este fin de semana? ¿Fue el momento adecuado para esta ofensiva de Israel y los Estados Unidos o no? Bueno, vaya forma de volver de vacaciones. Sin duda alguna, estamos en una situación de tensión mundial importante. El momento lo sabe en efecto Estados Unidos e Israel. Yo siento que por la forma como se ejecutaron las operaciones, evidentemente ellos eligieron el momento y los objetivos precisos. En este caso, a diferencia de lo que vimos en junio del año pasado, el objetivo era distinto. El año pasado se declaró explícitamente que lo que se buscaba era destruir la capacidad de desarrollo militar nuclear. Ese era el propósito, el objetivo político y evidentemente que se decanta hacia abajo como objetivos militares. Sin embargo, ahora cuando uno observa y analiza la declaración de Trump durante la madrugada del sábado, madrugada para nosotros, evidentemente es otro el objetivo. El llamado es claramente a un cambio de régimen político, entendiendo que ya el régimen teocrático del entonces Ayatollah Khomeini no estaba siendo capaz de responder a lo que Estados Unidos pedía. Tenemos que entender además que aquí hay dos elementos que son estructurales, que son muy importantes. El primero es el desarrollo del armamento nuclear por parte de Irán, lo que significa meter un nuevo actor nuclear en este tablero mundial, lo que no resulta cómodo para nadie, ni para Estados Unidos, incluso ni para China, ni para Rusia. Pero también sabemos que dentro de todo este juego existe en Irán, particularmente en Irán, y a partir de ahí con todo el resto de los países en los cuales Irán influye, la voluntad absoluta de hacer desaparecer Israel como Estado. Por lo tanto, esos dos elementos estructurales son muy relevantes en este momento en el análisis. Jorge, respecto del momento, esto también me imagino tiene que ver con la tensión interna que venía viviendo Irán hace un buen tiempo, digamos. Venían aquí manifestaciones que han terminado con una alta cantidad de personas muertas, con una policía que ha reprimido estas manifestaciones y muchos apuestan a que finalmente la intención de Israel al presionar y pedirle también a Estados Unidos que fuera en este momento este ataque, tiene que ver con aprovechar esta oportunidad y el propio debilitamiento del régimen iraní. ¿Qué tan debilitado venía el régimen en Irán? Sin duda hay una convergencia de situaciones. La situación interna de Irán evidentemente estaba muy debilitada. Ya hemos visto que tuvieron una fuerte convulsión, protestas, muerte, represión, etcétera. Pero atención, hace unos meses atrás tuve la oportunidad en un seminario de conversar con un académico iraní que vive en Europa hoy día, pero que no es afín al régimen teocrático actual, y decía que con todo, voy a situar comillas, digamos, lo que decía este académico, con todo lo que no me gusta el ayatollah, no creo que el pueblo iraní esté dispuesto a que vengan de afuera a cambiarles el régimen. Entonces es un elemento cultural que es muy importante, que a veces nosotros con la distancia olvidamos un poquito. Entonces, fíjense la cantidad de reacciones que se han producido en el mundo, en Irán y en otros países del mundo en apoyo a Irán, Pakistán, por ejemplo, y en otros más. Entonces, incluso en el propio Estados Unidos. Entonces hay que tener cuidado porque de repente estos asuntos de la idiosincrasia de los pueblos no son tan manejables, manipulables desde el exterior. En consecuencia, una cosa es una acción militar contundente como la que vimos o la hemos visto a partir de la madrugada del sábado. Otra cosa es que en función de ello se vaya a producir un cambio de régimen. Por otra parte, no nos olvidemos que del año 79 el régimen de los ayatolás se ha ido consolidando y las estructuras son muy sólidas. Tienen el manejo absoluto de las policías, de la inteligencia, es una dictadura teocrática.
Por tanto, no es tan fácil desarticularlo, incluso con acciones militares. Ya, o sea, no va a tener asidero el mensaje que envió el presidente Donald Trump a los habitantes de Irán de que debían aprovechar el momento, de que la libertad estaba casi a la vuelta de la esquina. ¿Tú ves que emerge con la misma fuerza este nuevo gobierno que va a reemplazar al ayatolá Ali Khamenei, que tiene la legitimidad y la misma fuerza o no? Yo no lo sé, tendría que estar allá, pero fíjense cómo se produjo este reemplazo muy rápidamente. Fueron dados de baja el ayatolá y posteriormente fue dado de baja el mismo momento el ministro de Defensa, el jefe de las Guardias Revolucionarias, claro, etcétera, la cúpula política y militar. Y rápidamente se rearticuló la estructura de mando y control político y político estratégico. Por lo tanto, yo no veo que sea tan simple generar este cambio de régimen de un minuto a otro. Ya, Jorge, entonces tú nos ves, o sea, ponemos en duda, digamos, de si ese llamado a la ciudadanía en Irán va a tener o no la respuesta que esperaría Trump, pero también me imagino Sí. que hay que tomarse esta distancia, o también es de pronóstico reservado que lo que dice el presidente Donald Trump se vaya a poder cumplir, porque él hoy día, en una entrevista en estas últimas horas, hacía un parangón con lo de Venezuela, guardando obviamente las distancias y las proporciones, pero él decía que la fórmula para Irán que a él le gustaría es la que se está aplicando en Venezuela, que es negociar finalmente con quienes están en el poder y que son parte del régimen. Tú hablabas recién de la idiosincrasia y los factores culturales. ¿Tú ves posible algo así, que pudiera haber una especie de Estados Unidos que gobierne a través de quienes ya gobernaban Irán, o eso lo ves prácticamente imposible? Los liderazgos y las personalidades son muy relevantes en este tipo de cosas. Puede ser que surgiera una figura política aglutinadora y que esté dispuesta a ceder ante la presión. Porque también Trump ha sido muy claro y ofreció semanas de ataques sostenidos, incluso dijo que probablemente iban a tener nuevas víctimas norteamericanas. Es decir, la voluntad política que ha mostrado Trump es muy potente. Pero además hay otro elemento que es sustancial, es la asimetría de capacidad militar. O sea, Israel y Estados Unidos pueden sostener un esfuerzo por semana que yo no sé si lo degradado que ya está Irán va a ser capaz de rebatir, digamos. Entonces, hay un desgaste que es natural y que se va a ir produciendo y que eventualmente pudiese llegar a quebrar la voluntad de lucha del pueblo iraní. Aquí el objetivo político es muy claro, es generar un cambio de régimen, y eso pasa por el quebrar la voluntad de lucha del régimen actual. Ya. Si eso se logra hacer porque se dan cuenta que definitivamente ya no son capaces de enfrentar los ataques de Estados Unidos como lo están haciendo hasta ahora, que aún así incluso bastante limitado. Fíjense que, siendo bien honesto, el impacto que han tenido los ataques de Irán sobre Israel y sobre las bases norteamericanas en los otros países de la región, incluso en algunos lugares civiles de la región, no ha tenido mucho efecto. Por lo tanto, la respuesta militar de Irán al ataque de Israel y de Estados Unidos ha sido muy ineficiente. ¿Y qué apoyos le quedan a Irán para de alguna manera tener una suerte de defensa? Vimos que esta mañana además atacó una base británica en Chipre sin matar absolutamente a nadie, pero ya entra otro país al conflicto. Y esto ya es noticia, obviamente, Sí. ahí en el Reino Unido. Ayer veíamos el apoyo además de Alemania, de Francia y de la propia Gran Bretaña. ¿Cuánto poder le queda a Irán para esta venganza que han prometido los nuevos jerarcas? Yo veo a Irán muy aislado, extremadamente aislado. Fíjense que sus tradicionales aliados estratégicos, Rusia y China, han sido políticamente correctos en sus declaraciones, pero no ha habido mucho más allá de eso. Más aún, en general, el multilateralismo ha sido súper parco en sus declaraciones. El sábado se reunió el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, hemos visto declaraciones de la Unión Europea, de la Unión Africana, de la Liga Árabe, y todos llaman a la paz, llaman al diálogo, pero no hay un apoyo explícito a Irán. Se ve bastante aislado. Por lo tanto, yo no creo que tenga capacidad para mantener este esfuerzo de guerra por un tiempo mayor. Ahora, Jorge, me imagino que ahí debe haber una explicación en lo que el gobierno iraní representa para que no haya la misma convicción, por ejemplo, de la condena a los ataques sobre Gaza. Ahí prácticamente todo el mundo, en el fondo, Israel sufrió mucho aislamiento a raíz de esa decisión de intervenir en Gaza y generar la guerra que generó en ese punto. Pero en hemos visto países mucho más cautelosos, como decía Davor, países como Alemania, como Francia, como Gran Bretaña, sumándose a la posibilidad de generar ataques. Creo que España ha sido
sido el único que ha criticado directamente, digamos, esta ofensiva. Pero ¿por qué aquí no se genera ese mismo repudio, por ejemplo, ni siquiera Estados Unidos, Israel, que ya venía cuestionado por Gaza? Es muy buena tu pregunta, Carla, porque me permite tomar un tema que se conversa poco en los tiempos de hoy, que tiene que ver con un nuevo dominio que se llama el dominio cognitivo, Ya. el relato. Entonces, lo que hizo Estados Unidos inicialmente fue generar un muy buen relato, Estados Unidos e Israel, acompañado, por supuesto, con ciertas evidencias, con lo que había resultado de las conversaciones fracasadas para tratar de detener el programa nuclear de Irán, etcétera. Entonces, inicialmente el dominio cognitivo podríamos decir que fue capturado por Israel y por Estados Unidos de muy buena manera. Ahora, eso tiene su tiempo también, eso no es eterno. Pero en general el mundo no vemos con muy buenos ojos que un país como Irán, que no tiene un gran prestigio, se transforme también en una potencia nuclear. Entonces, eso también influye en que en general exista una victimización Jorge, relativa de Irán en una condición muy distinta a lo que pasa con Gaza o lo que pasa con otros perdona que te interrumpa. En el fondo es Sí, por supuesto. para que podamos hincarle más el diente a este concepto que tú usas del dominio cognitivo, porque me parece interesante. Tú hablas del relato. Uno tiende a pensar, y voy a guardar de nuevo las proporciones, que tanto en el tema de Venezuela como en el tema de Irán, lo que también ayuda a que la operación de Estados Unidos salga mejor parada es que Estados Unidos se representa a sí mismo un poco como el libertador, como el que viene a ayudar a ese pueblo que está oprimido por distintas situaciones. Pero en Irán pasa lo mismo. O sea, si uno en algo como que empatiza o le llega más fuerte de Irán, a mí en este caso, es por ejemplo la situación de las mujeres en Irán. Entonces, cuando te dicen, bueno, pero es que las mujeres estaban siendo oprimidas, es que no tienen los mismos derechos, le da cierto sentido a esta operación, pero después muchos analistas dicen, ojo, porque no hay que perderse, aquí no es un Estados Unidos que viene a liberar de los males al mundo, porque tampoco corresponde de alguna manera, sino que aquí hay intereses geoestratégicos, geopolíticos, está el petróleo de por medio. Me gustaría que profundizáramos en eso, hasta qué punto ese relato es cierto, hasta qué punto no, hasta qué punto se usa y hasta qué punto ayuda a la estrategia. Claro, lo que pasa es que aquí hay diferentes capas de análisis. Entonces, evidentemente hay una primera capa militar, hay otra capa política, pero hay una capa sentimental, diríamos, romántica. Y ahí es donde aparece lo que se llama este dominio cognitivo. El relato que intenta presentar Estados Unidos e Israel es que Irán se está transformando en un peligro para la paz mundial. No se olviden que Irán además ha sido el responsable de lo que se llama los proxy. Es el sostenedor de Hezbollah, ya vimos lo que pasó hace unas pocas horas en Israel En el Líbano. en el Líbano. Ha sido el sostenedor de Hamas. Se sostiene además que en parte es muy responsable del crimen organizado transnacional, financiando actividades de tipo terrorista. Por lo tanto, no goza de una simpatía a nivel mundial como pudiésemos encontrar en otras partes. En consecuencia, Estados Unidos usa esos recursos para traer agua a su molino. Entonces, este dominio cognitivo inicialmente pareciera ser que es mucho más fácil manejar en esta situación que en otro tipo de situaciones. Pareciera ser que Estados Unidos de alguna manera representa los intereses de las democracias liberales, de los derechos humanos, de la lucha por la igualdad de género, etc. Venga, entonces cuesta menos meter este relato en este caso en particular. Jorge, También, perdón. Sí, te escucho, dale, termina. No, dale, por favor. Sí, lo que pasa es que a principio de año veíamos a Estados Unidos que se ufanaba de la operación absolutamente limpia de extracción, como lo han denominado ellos, de Nicolás Maduro, donde hubo 100 bajas, pero ninguna norteamericana. Aquí ya vemos que a 48 horas de los primeros ataques ya hay varios muertos del ejército de los Estados Unidos, de la aviación, han caído algunos aviones también, de acuerdo a los reportes que tenemos. ¿Qué costo va a tener esto para Donald Trump en una sociedad que hoy día no le perdona ir a las guerras? Súper interesante la pregunta también, porque esto tiene que ver con la mirada interna que tiene la guerra en Estados Unidos. Ya hemos visto cómo han aparecido congresistas, particularmente demócratas, pero algún republicano también, que cuestiona el hecho de que se vaya a Estados Unidos a involucrar en una guerra que puede ser larga y costosa. Entonces, yo creo que las grandes diferencias son en el tipo de operaciones. Lo que vimos en Venezuela fue una operación muy puntual, fue de
captura de un líder, extracción y se acabó. No hubo una operación militar mayor. Aquí lo que estamos viendo es ataques aéreos, estamos viendo, seguramente tiene que haber, me imagino yo, algún personal en el campo. Yo, la evidencia sugiere que dentro de la superioridad sistémica que se logró, uno de los principales factores fue una inteligencia eficaz. Esa inteligencia eficaz tiene que ver con inteligencia de diferentes fórmulas, de satelital, de señales, electrónica, pero también humana. La inteligencia humana es muy relevante, o sea, la forma como se logró atacar, fíjese, se hizo en la mañana. A diferencia de lo que había pasado en bombardeos anteriores, las dos últimas operaciones fueron durante la noche, pero esto se fue en la mañana y fue en un momento y en un lugar donde se encontraban reunidos todas las personas que eran blancos de interés o blancos de alto valor. Entonces, ahí sin duda alguna hubo inteligencia humana. Entonces, hay gente en el campo que debe estar también desplegada, operando. Y dada probablemente el sostenimiento de la operación en un mediano o largo plazo, es esperable entonces que se produzca más baja y eso va a ir de alguna manera atentando contra la credibilidad y contra la sostenibilidad del esfuerzo de guerra dentro de Estados Unidos. Jorge. Acordémonos que Trump ofreció que iba a terminar con todas las guerras. Entonces, es una suerte de trampa a sí mismo, a su propia política exterior que había declarado. Sí, oye Jorge, tú al pasar mencionaste a Rusia y a China. Uno se pregunta aquí quién podría ser la contraparte. Tú decías que ves a un Irán que está más bien aislado, pero uno también sabe que Irán, Arabia Saudita, Israel son como los pesos y contrapesos de una zona que siempre ha sido un polvorín y que es muy inestable. Y no sé si en el fondo Rusia y China se van a sentar a mirar cómo Estados Unidos tiene más control geopolítico en la zona. ¿Tú ves que ellos no deberían involucrarse en el conflicto? ¿Ves que Rusia hoy día no puede porque tiene su propia guerra? ¿No hay contraparte aquí? Más allá de Irán mismo. Sí, lo que pasa es que los países, no hay que olvidarse de esto, los países operan por intereses, por sus propios intereses. No hay países, excepto algunos que tienen algunos mensajes mesiánicos, ¿cierto? Y que quieren ser los grandes líderes mundiales para que vivamos la paz perpetua. Hay algunos que tienen ese discurso. Pero en los hechos sabemos que los países operan por sus propios intereses. Entonces, lo más probable es que hoy día Rusia y China no vean dentro de sus intereses importante o interesante o productivo para ellos apoyar a un Irán que está debilitado, que tiene un régimen muy cuestionado, que se ha transformado en el parte del polvorín del Medio Oriente. Y yo creo que dentro de todo eso está la estrategia que podría desarrollar en Irán. Estos ataques a las bases militares, estos ataques a Chipre, que de alguna manera tangencialmente involucra a Turquía, atención. Yo creo que la estrategia de Irán ante la imposibilidad de revertir esto desde la perspectiva militar es tratar de arrastrar al mundo al caos. Es decir, bueno, me hundo yo, pero nos vamos a hundir todos. Así que sentémonos a conversar. Yo creo que va por ahí esta idea o este intento de solución por parte de Irán. Y dentro de ello, por supuesto, tratar de involucrar a las grandes potencias sería interesante. Sin embargo, vemos que, reitero, pareciera ser que no está dentro de los intereses de China y Rusia tomar partido activo en este momento. ¿Y cuánta disposición ves en Estados Unidos a no solamente abrir este conflicto? Ya está el de enero con Venezuela, en febrero ubicamos a Irán, que a todo el año, Donald Trump va recién en su segundo año de mandato, recién comenzando además. ¿Ves a más países en la fila que también eventualmente puedan ser intervenidos por Estados Unidos? Se hablaba de Turquía, tú lo decías a la pasada, pero también está Cuba en el radar. ¿Ves una posible incursión ahora que hay una Cuba más debilitada ahí en Centroamérica? Es difícil, ¿ah? Vamos, es especulativo. Bueno, sabemos, este mundo es muy especulativo. No lo sé, la verdad es que me cuesta tomar una postura respecto a eso. Habría que estar en los zapatos de Marco Rubio probablemente, ¿ah? O de Donald Trump, pero no lo sé. La verdad es que no me atrevo a emitir un juicio respecto a eso. Lo que sí yo creo que no podría ocurrir una suerte de uso de fuerzas terrestres en Irán, al estilo como lo vimos en Afganistán o lo vimos en Irak. Yo creo que Estados Unidos no está para un juego de esa magnitud. Yo creo que va a intentar usar todo su potencial bélico
de la manera más limpia posible, sin involucrarse en operaciones de largo aliento que después, por lo demás, le resultan muy difíciles de escapar. Bien, pues Jorge Gatica, doctor en estudios internacionales, docente de la ANEPE, muchas gracias por habernos acompañado tratando de entender un poquito más lo que está pasando en Medio Oriente, que siempre es una zona bien compleja. Que te vaya muy bien, ¿eh? Que tengas Gracias, Jorge. una Muchas buena gracias por jornada. la invitación, gusto saludarlo. Nos vemos. Que estén muy Gracias, bien. Jorge. Buen Chao. día.